gracias al Señor por el día de hoy. ¿Cuántos están contentos por estar en la casa de Dios el día de hoy? Amén. Realmente es un privilegio poder estar acá, poder recibir el refrigerio de estar en la presencia del Señor. Amén. Hago extensiva las palabras de bienvenida del hermano diácono, la dirección de la escuela bíblica y el pastor Andrés. A todos ustedes, son importantes para Dios, somos importantes para el Señor, somos su iglesia. Y como decía ese coro hermoso, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Gloria al Señor. Qué hermoso el Salmo 91. Nos garantiza que si habitamos bajo su abrigo, estaremos bajo su sombra. ¿Cuántos están bajo la sombra del Altísimo? ¿Cuántos? Vamos a tomar la palabra en nuestras manos para estar orando al Señor. Padre eterno de la gloria, te damos gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, amado Dios. Oramos a ti, Señor, un pueblo que te ama, que te sirve, que te sigue, que te adora. Oramos a ti para que usted, Señor, nos ayude, nos consuele, nos levante, nos dé aliento, Señor, nos edifique, nos exhorte, Señor, nos ayude a seguir adelante, Dios eterno, a seguir con una fe inquebrantable, Señor, creyendo que tú eres Dios y que no hay nadie fuera de ti, Señor. Háblanos en esta mañana, Señor. Ayúdanos a estar llenos de ti este día, Señor, y todos los días que vienen por delante, Señor. Ayúdanos a recibir, Señor, el aliento de tu palabra, Señor. Muchas gracias. Reprendemos al diablo, toda confusión, todo aquello que Satanás quiere interponer en el camino está vencido en el nombre de Jesucristo. Creemos en tu poder, Señor, que está por encima de todo lo que existe, lo que es, que se mueve en este lugar, y nos dirige en este día en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al que vive para siempre. Dice la palabra que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Penetra hasta dónde? Hasta el alma. ¿Y hasta dónde más penetra? Hasta el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Aleluya. Algo que debemos tener presente. ¿Se escucha allá atrás? ¿Sí se escucha? ¿No se escucha bien allá atrás? Ok. No soy yo que no estoy cerca del micrófono. Algo que debemos tener presente cada vez que nos sentamos a escuchar la palabra de Dios, bien sea por medio de la Biblia hablada, bien sea por medio de la predicación de un sermón, en cualquier circunstancia que escuchemos la palabra de Dios, el Señor nos hizo una solicitud en su palabra. Y Él lo dijo en Lucas 9:44. Hacer que penetren bien estas palabras a los oídos. Es decir, que cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros debemos empeñarnos en que esas palabras penetren a nuestros oídos, hagan el efecto en nuestro sistema auditivo, y ese sistema auditivo transmita el mensaje al cerebro, y ese cerebro pueda razonar y pueda realmente entender el mensaje de la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: hagan que penetre bien a los oídos, no que entre por un oído y salga por el otro, como acostumbramos a decir, ¿verdad? Le entró por un oído y le salió por el otro. No, el Señor dijo: hagan que penetre bien a
sus oídos la palabra de Dios. Y hoy finalizamos con una jornada inicial el mes pasado titulada Siguiendo a Jesucristo. Allí hemos desarrollado diversos temas interesantísimos para la edificación del pueblo de Dios y que nos interesan, temas de mucho interés para nosotros los seguidores de Jesucristo. ¿Quiénes aquí son seguidores de Cristo? Amén. Qué bueno, tienen entusiasmo. Los felicito, gloria a Dios. Así que debe ser, gloria al Señor, amén. Ok, ¿quién se imaginó que un día iba a formar parte de los millones de seguidores de Jesucristo que hay a nivel mundial? ¿Usted se lo imaginó un día cuando no era cristiano? Que veía a esos evangélicos allí repartiendo tratados, muchos decían fastidiando, haciendo cosas que nos molestaban, y muchos de nosotros no nos imaginamos eso, que íbamos a formar parte de ese ejército mundial llamado seguidores de Jesucristo. Un movimiento que se inició con 12 personas. 12 personas se inició este movimiento. Simples, como usted y como yo. Personas normales, ordinarias. Cuando digo ordinarias, no en el sentido de pasto, sino personas normales, no extraordinarias. 12 personas. Y hoy somos 800 millones aproximadamente. 800 millones de cristianos, seguidores de Jesucristo. Una cifra estimada, 801 millones de personas seguidores de Jesucristo. Se inició con 12 y hoy hay 800 millones aproximadamente. Y fíjense bien, esos 80 millones no son el total de los cristianos. Porque cristiano se llama mucha gente. El adventista dice que es cristiano. El mormón dice que es cristiano. Ahora hasta el testigo de Jehová se identifica en muchos sitios como cristiano. Del total de los que se identifican en el mundo como cristianos, la tercera parte son esos 800 millones. Es decir que en la iglesia cristiana, el seguidor de Jesucristo, la iglesia protestante, se inició con 12. En el camino se fue dividiendo, por eso es que existen los mormones, los adventistas, las diversas sectas y religiones. Pero hoy día se han mantenido aproximadamente, según estudios que hacen, hoy día hay 800 millones aproximadamente. No hay una cifra exacta porque es una cifra muy dinámica. Hay gente que se va convirtiendo día a día. Hay muchos que han partido con el Señor. Eso no entra en las estadísticas. Eso están ya con el Señor felices. Gloria a Dios. Y somos una cantidad, pero yo reflexionaba, comenzó con 12 y somos hoy día 800 millones de seguidores. Algo de especial tenía esa enseñanza que Cristo dio a esos 12 hombres. ¿Ustedes no creen? Algo de especial había allí en eso que hizo Cristo, en ese ministerio terrenal delante de 12 hombres. Algo especial, un poder particular había allí y que hoy día transformó esa enseñanza y la multiplicó hoy día en 800 millones a nivel mundial, número del cual pertenece usted y pertenezco yo. Amén. Hay un poder que dirige esa enseñanza, una influencia poderosa que lo tiene usted aquí hoy con la esperanza. Hay algo especial que transmitió el Maestro Jesucristo a todos aquellos que comenzaron a seguirle desde aquel día. Eran esas enseñanzas maravillosas. El tema de hoy se llama Jesús enseña a sus seguidores. Él enseñó, por eso le decía a los discípulos,
Escuchen bien, que todo lo que les estoy diciendo penetre bien a sus vidas, penetre bien esos oídos, porque Él sabía que ese iba a ser el detalle, que no escuchamos bien sus consejos, sus enseñanzas, sus estatutos, sus ordenanzas. Y para desarrollar el tema de hoy vamos a ubicarnos en Lucas capítulo 14, versículos del 1 al 6. Lucas 14, versículos del 1 al 6. Gloria a Dios. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos lo acechaban. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mas ellos callaron. Y él tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no los sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Qué bonito saber cómo están todos atentos. Así debemos estar siempre. Amén. Es la palabra de Dios y ella merece reverencia. Amén. Jesucristo enseñó todo lo necesario para que un ser humano tuviera una vida completa, óptima. Jesucristo enseñó lo necesario para que el ser humano tuviese una vida completa, santa, con una esperanza de una salvación, una esperanza aún después de sus últimos días, aún después de la muerte. Jesús se valió de cualquier ejemplo, de cualquier situación, de cualquier circunstancia, de cualquier momento, para cumplir su objetivo. Su objetivo era enseñar a sus seguidores, porque esa enseñanza iba a tener repercusión en las futuras generaciones, de la cual pertenece usted el día de hoy y yo. Amén. Amén. Su objetivo era enseñarnos a nosotros. El propósito del día de hoy es que conozcamos, que refresquemos, que sepamos lo que Jesucristo enseñó. Y no solamente saberlo, sino seguirlo, vivirlo. Y es allí donde está el detalle. Esas enseñanzas de Cristo producían un impacto maravilloso en todos aquellos que escuchaban sus mensajes. Esas enseñanzas de Cristo producían un tremendo impacto en cada ser humano que disponía de su oído para escuchar la voz del Maestro. Dice Marcos 1:22 que se admiraban de su doctrina. Doctrina es enseñanza. Se admiraban de sus enseñanzas porque les enseñaba con autoridad. La palabra de Dios es autoridad.
Por eso todos se asombraban, se abismaban, se maravillaban de toda enseñanza que Cristo soltaba por su boca, porque era el mismo Dios hablando al corazón del ser humano. Las enseñanzas de Jesús son las únicas, oído, que pueden hacer verdaderamente feliz al ser humano. Amén. 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 Nada más puede satisfacer al ser humano que el ejemplo y la enseñanza de Jesucristo, que es la palabra de Dios. Nada más puede satisfacer al ser humano que Jesucristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Nada lo puede hacer verdaderamente feliz sino Jesucristo. Esta semana hablaba con alguien que me llamó, que tenía un problema gigantesco en su familia. Un problema familiar terrible. Y ese alguien entró en insultos con su mamá, con un pariente. Se dijeron cosas feísimas. Se sacaron hasta la cuarta generación hacia atrás. Se dijeron cosas muy feas. Y entonces la que me llamó estaba muy herida y me decía, me dijo que yo no tengo casa, que no tengo dinero, que estoy arruinada, que no tengo hijo, que estoy vieja y que estoy fea. Y yo le decía, quizás ese era su medio de defensa para hacerte sentir mal. Pero ella también se sentía mal. Las dos estaban mal. Las dos se sentían muy mal. ¿Tú sabes por qué? Y quizás te estaba diciendo, y ella me decía, pero es una realidad lo que me dijo. Ok, quizás es una realidad. Y quizás es una realidad que ella tiene cosas que tú no tienes. Y es tu mamá. Pero las dos están mal. Porque aún teniendo lo que ella tiene, está en un conflicto terrible con su hija. Y tú no teniendo, estás en un conflicto con tu madre. ¿Tú sabes qué pasa allí? Que no está Jesucristo. Porque tú puedes tener o no puedes tener. Tú puedes tener cosas, puedes lograr cosas, pero lo único que hace verdaderamente feliz al ser humano es Jesucristo. No hay más nada. Hay quienes tienen lo que tú anhelas y por lo que tú lloras que no lograste en tu vida, que te ves ya con casi 50 años, no te casaste, no tienes hijos. No. Hay quienes logran mucho antes de los 50 años, pero no tienen a Jesucristo, e igual tienen unas vidas insatisfechas. Porque el único que hace una vida completa se llama Jesucristo, el Señor. Más nada. Y de eso se trataban las enseñanzas de Cristo. Quería que aprendamos para poder nosotros realmente hacer frente y vivir tranquilos en Él. Amén. Amén. Y por eso nos dejan tantas enseñanzas del Señor Jesucristo. Lo único que necesitamos es a Él, porque Él es el todo en todo. ¿Cuántos no están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos no están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos no están de acuerdo conmigo? Estoy de acuerdo. ¿Cuántos no están de acuerdo? No, ¿cuántos no están de acuerdo? ¿Cuántos están de acuerdo con lo que dice? Es Jesucristo, hermano. Y yo creo que las personas de más edad, que el Señor le ha dado la bendición, los felicito, de llegar a una tercera edad, más rápidamente se puede dar cuenta de eso.
porque han recorrido más situaciones, han tenido más experiencia, han tenido más vivencias y en el tiempo se tienen que dar cuenta, hoy día que están en Cristo, que solamente Cristo completa las vidas. Solamente Jesucristo hace una vida completa. Sin Jesucristo vamos a vivir insatisfechos. Y peleamos y nos defendemos, pero tengo esto, pero igual, sin Cristo hay insatisfacción. Amén. Amén. En el ejemplo que acabamos de ver, en la lectura que acabamos de hacer, vemos que Jesús sana a una persona muy enferma. Lo identifica el que escribe, de hecho lo escribe Lucas era médico, y él sabía muy bien, por eso identifica la enfermedad de la persona que está allí en la escena. Y él dice que es un hombre con una enfermedad llamada hidropesia. Hidrópico, ¿no? Ok. Esta es una enfermedad que consiste en la acumulación o retención de líquido en una parte o en todo el cuerpo. ¿Cierto, hermano Howard? Ok, vamos bien entonces. Se produce retención de líquido en el cuerpo y la persona se hincha. Hay personas, de hecho, muy famosas que han muerto de esta enfermedad. Es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad que proviene de una insuficiencia cardíaca, renal, hepática. O sea, es una enfermedad que viene de una complicación, no es una lechina, no es una enfermedad cualquiera, es una enfermedad que viene de una complicación crónica, bien sea hepática, bien sea cardíaca, bien sea renal. Es una enfermedad grave. Esta enfermedad, estaba este hombre complicado de salud, pero estaba frente a Jesús, nuestro sanador. Amén. Estaba frente a Cristo. Pero había unas circunstancias particulares en esta escena y quiero que viajemos a la escena donde está Jesús. Entra a la casa de un gobernante fariseo que lo invita. El día de reposo era un día sagrado para el pueblo judío y los fariseos. Era un día donde no se cocinaba, no se hacía nada, pero ellos tenían la tendencia a hacerle un tratamiento especial a la comida del día viernes para que esa comida, en ese tiempo pensé que no había neveras. Entonces hacían un tratamiento especial con la comida, con la sal, con los carbones, con no sé qué, para que esa comida se mantuviera para el sábado, para ellos comer el sábado, porque no podían ni siquiera cocinar. Y tenían ellos la costumbre, los que eran prominentes en la sociedad, de invitar a alguien importante a su casa a comer ese día. A alguien con autoridad espiritual. Oye, pero eso sí es raro. Invitan a Jesús, con quien contendían bastante, a quien se le oponían, a quien le hacían la guerra, le tenían una guerra declarada. Ellos invitan a Jesús. Pero ellos, así como mucha gente en ese tiempo se maravillaba con los milagros y las enseñanzas que Jesucristo impartía, a ellos les crujían los dientes. Estaban tomados por espíritus malignos. Tenían su conciencia cauterizada. Estaban tomados por espíritus engañadores y querían ver y hacer caer al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque se apegaban a una ley que, aunque estaba vigente, ellos en el transcurrir de los tiempos le fueron agregando cosas y fueron considerando cosas que no estaban en la ley específicamente, pero que ellos la adoptaban como parte de la ley. Amén. Por ejemplo, Éxodo 28 daba instrucciones de la santificación del día de reposo. Ese día de reposo que se instruía allí en Éxodo 28
ese día de reposo era un día donde no se podía hacer obra alguna ni trabajo alguno. Según la ley de Moisés, ellos estaban apegando a la ley de Moisés, porque ese día no se podía hacer obra ni trabajo alguno. Los judíos, los fariseos, como secta religiosa, se apegaban de tal manera a esa ley que, aunque la ley hablaba era de que no se podía ni trabajar ni hacer obras, ellos metieron entonces dentro del pote también las oraciones. Ni siquiera una oración por sanidad se podía hacer ese día. Pero la Biblia hablaba era de que no se podía hacer obra ni se podía realizar trabajo alguno, actividad física. Debían estar en reposo. Pero no decía en ninguna parte de la ley que ese día no se podía orar por un enfermo. No lo decía. Sin embargo, ellos se agarraron de la ley. Porque lo que pasa es que cuando hay espíritus engañadores, cuando hay espíritus mentirosos que toman las mentes, se agarran antes de las leyes para hacer daño y cumplir su objetivo. Cuando hay mentes cauterizadas por los demonios y por los espíritus inmundos, se agarran hasta de las leyes para cumplir su cometido. Y eso es lo que estaban haciendo acá los fariseos y los judíos. Estaban tramando una trampa alrededor de Jesucristo. Ellos creían que lo podían todo, eran los gobernantes. Ellos creían que tenían todo en sus manos y podían usar las leyes como ellos querían. Pero tenían al frente nada más y nada menos que al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y la parte buena para ellos, de la cual como una lupa la meten en la ley, porque querían era pisotear la verdad de Jesucristo. Recuerden que Jesucristo es la verdad, es la vida. Y ellos querían pisotear esa verdad. Y ese es un espíritu que está vigente hoy en las naciones. Y ahorita al final del culto vamos a reprenderlo, porque la iglesia es un reservorio moral. La iglesia jamás puede apoyar la injusticia. Amén. 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 Y entonces ellos y entonces encuentran que en la ley, dice en Éxodo 31:14, dice: el que profanare el día de reposo morirá. Esta es la mía. El que profanare el día de reposo morirá. ¿Qué hacen ellos? Invitan a Jesús. ¿Ustedes creen que invitaron a Jesús para hacerle cariñitos, para impartirle amor? No. Les tejen una trampa. Agarran la ley a su conveniencia. Y eso que en ese entonces no había redes sociales. Agarran la ley a su conveniencia, tejen una trampa. Pero no solamente eso. Como saben que Jesús lo que anda haciendo es sanando, buscan a un enfermo para que Jesús caiga en la trampa, sane al enfermo y le aplican entonces Éxodo 31:14: el que profanare el día de reposo morirá. Es que ese diablo es tan patético, ¿verdad? ¿Ah? Qué impresionante. Y no ha podido ni podrá con el maestro. No ha podido ni podrá con el Señor. Porque está vencido. Y aunque cante victoria, está vencido y derrotado en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. No se nos puede olvidar. Lo dice claro la Biblia, Juan 10:10. Él vino a matar, a robar, a destruir. Es mentiroso y padre de mentira.
Y eso es lo que estaba haciendo. Quería matar la verdad, que es Cristo. Estaba todo tramado. Usando a los fariseos para ver caer a Jesús. Hermano, qué terrible es una ideología. En la iglesia cristiana hay ideología sembrada en muchas mentes. Y eso es satánico. Es diabólico. Dijo Friedrich Nietzsche, padre del comunismo, en el siglo XVIII y XIX, dijo: las multitudes son fácilmente manejables por ideologías. De ahí se agarró Hitler. ¿Y qué hacía Hitler cuando se presentaba delante de lo público, delante de poca gente? Los manipulaba y ellos decían "Hi Hitler", levantaban una mano. Manipulados diabólicamente por una trama satánica, por una idea que un hombre por allá, usado por el diablo, manejó. En este tiempo eran los fariseos, llenos de ideología. ¿Por qué una ideología? Porque agarraban la ley, la adornaban y esa ley se cumplía a su manera. Ponían encima la ley que el amor, la misericordia, la tomaban a su manera y la querían aplicar a su manera, asesinando y matando. Y por eso querían matar la verdad, a Jesucristo. Gloria al Señor. Esa obra de sanidad que Cristo iba a hacer con este hombre hidrópico no se podía llevar a cabo según su ideología el día de reposo. Pero nada tenía que ver con la ley, porque la ley es una ley de misericordia. Nada tenía que ver con la intención del Señor cuando le dio las tablas de la ley a Moisés. Pero ellos la llevaron a su escenario para usarla y cumplir sus objetivos. El amor y la ayuda al necesitado, la misericordia debía estar por encima inclusive de toda ley. Porque el Señor lo dijo en su palabra. Marcos 12, 29, 31. El primer mandamiento de todos es: el Señor nuestro Dios uno es. Y lo amarás de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no hay mandamiento mayor que este. No había ley que estuviese por encima del amor, de la ayuda, de la misericordia con las demás personas. Un aplauso al Señor. ¿Estaba o no enseñando el maestro? ¿Estaba o no enseñando el maestro a sus seguidores? ¿Estaba o no el maestro enseñándonos a nosotros con su palabra hermosa? Amén. No hay mandamiento mayor que estos. El día de reposo y cualquier otro día no podía representar un impedimento para ayudar al necesitado. Pero los fariseos, con su ideología, con su religión, con su terquedad, no les interesaba eso. Ellos querían era cumplir su cometido y querían que Jesús cayera en la trampa para asesinarlo. Mentes dirigidas por los mismos espíritus diabólicos, los mismos espíritus satánicos. Hermano, y eso es lo que creemos en esta iglesia. Eso es lo que creemos los hijos de Dios y los que tenemos esta doctrina sana en nuestras mentes, en nuestras vidas. Desde que fue fundada por su fundadora ya hace 40 años. Creemos que los demonios manejan las mentes, manejan las ideologías, manejan el humanismo.
Pero Jesucristo tiene el poder para romper toda cadena de opresión del diablo. Jesús tiene el poder para romper con toda idea, con toda ideología maligna y satánica. No podemos limitar la ayuda o el amor por alguien, por una ideología, por una idea. No lo podemos hacer. Por eso es que usted puede decir, o alguien puede decir, soy cristiano, pero eso es mentira. El evangelio es acción. El evangelio es proceder. El evangelio no es decir que soy. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo como humano, pero también como Dios, estaba claro en esto. Y por eso él acepta la invitación. ¿Usted cree que él no sabía lo que le tenían preparado? Él lo sabía, estaba claro. Pero él acepta la invitación porque él era la verdad. Es la verdad y seguirá siendo la verdad. Amén. Gloria a Dios. No entendían, los fariseos no entendían el mensaje de Jesús. No entendían la misma ley. Porque sus mentes estaban nubladas, estaban tomadas por los demonios. No la entendían y no la querían entender. Porque estaban por encima sus ideales. Estaba por encima su ley adornada por los escribas, los intérpretes de la ley. Y en esas mentes no entraba la misericordia y el amor de Dios. No entendían a Cristo. La humanidad sigue sin entender a Jesucristo. Pero peor, aún dentro de la iglesia de Cristo hay quienes no entienden el mensaje de Jesucristo. Es un mensaje de libertad, de amor, de misericordia. Amén. Amén. A la misma iglesia le cuesta entender el mensaje de Cristo. Es la verdad por encima de toda idea humana. Es la verdad por encima de toda convicción humana, de todo ideal, de toda ideología. Es la verdad que es Cristo por encima de todo. Pero esto no se entiende. Hay altivez. Hay deseo de dominio en el ser humano. Hay afán, hay ambición. Rencores, desunión y cualquier cantidad de cosas por encima de Cristo, que es la verdad. La única garantía de poder vivir tranquilo y feliz en esta tierra está en Jesucristo el Señor. Gloria a Dios. Por eso se lo decía a esta muchacha. Si tuvieras lo que te está diciendo tu familiar que no tienes, te ofendería con otra cosa. Porque que el detalle no es el insulto, el detalle es que solamente Cristo es el que nos hace completos. Aún no teniendo nada, aún habiendo cumplido 70 años y no haber tenido nunca un marido, un esposo, un hijo, una casa, un trabajo. Si tienes a Cristo, mi hermano, tienes todo. Si tienes a Cristo, tienes todo en tu vida. Nosotros hoy día tenemos anhelos, aspiraciones, deseos. Queremos que nuestras situaciones cambien. Queremos que Venezuela cambie. Amén. Queremos que nuestro país cambie. Amén. Pero puede cambiar. Y si nosotros no tenemos a Cristo,
penetrado en nuestras vidas, vamos a seguir con el afán, la ansiedad, el deseo de cambios, la insatisfacción. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas, sus enseñanzas, para poder realmente vivir una vida como Él quiere que nosotros la vivamos. Invitan a Cristo. Lo invitó nada más y nada menos que un gobernante fariseo para tenderle esa trampa. Según ellos no podía haber sanidades, pero ahora aparece allí un hombre hidrópico. Ahora, ¿quién trajo a ese hombre para la casa del gobernante fariseo? ¿Se colió? ¿Usted cree que se colió? Muchos comentaristas dicen que era un fariseo, pero no de alto rango. Porque para entrar a la casa del gobernante fariseo tenía que entrar un fariseo. Porque esos eran estrictos. Y este hombre llegó allí, estaba frente a Jesús. Pero entonces Jesucristo se para al frente del hidrópico y tenía una audiencia. Porque mire, hermano, estaban así, viendo qué hacía Jesús para agarrarle la caída y llevarlo a la muerte. Pero Jesús, en la verdad, se para frente a ellos y les hace una pregunta. Y les dice: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Jesús lo hizo. Muchos comentaristas, y yo también como comentarista, supongo que el mismo Jesús en su misericordia ni siquiera esperó que el hidrópico le pidiera la sanidad, porque sabía que ese pobre hidrópico se iba a meter en problemas. Se iba a meter en problemas porque al pedir sanidad ese día se iba a meter en problemas porque no podía hacerlo. Jesús agarró la escena para él. Qué hermoso el maestro. ¿Cuántos aman a Cristo? Amén. Agarró la escena y le hace una pregunta y le dice: ¿es lícito sanar el día de reposo? Hermano, mire, aquí hay unas enseñanzas maravillosas para el pueblo de Dios. Lo primero que vemos acá es la serenidad con la cual Jesús enfrenta la situación. Estaba frente al problema, estaba frente a la amenaza, estaba frente a la situación delicada que lo podía llevar a la muerte. Pero Jesús tenía seguridad en lo que creía. Jesús tenía certeza de lo que sabía y de lo que era. Y esa enseñanza es un ejemplo para usted y para mí. Debemos tener seguridad en lo que creemos, convicción de lo que creemos, y no dejar que nadie cambie nuestras ideas acerca del Señor. Con firmeza, con voluntad, pero con serenidad, frente al problema, frente a la situación, frente a la circunstancia, sobrio. Dice 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Así está el diablo todos los días a nuestro alrededor. Y el Señor nos dice a nosotros: sed sobrio, quieto, tranquilo ante la situación, ante la circunstancia, no importa, enfréntala. Esa es la enseñanza del maestro. Él podía muy bien decir: no voy a la casa de esos fariseos porque... Pero él fue, llegó al sitio y les dio su lección a cada uno. Hizo lo que tenía que hacer, que era hacer su trabajo de sanidad en este hombre enfermo. ¿Estamos nosotros haciendo lo que tenemos que hacer aún en este tiempo difícil que vivimos en Venezuela? Si atendemos sus enseñanzas, vamos a vivir como Él.
Muchas veces hay circunstancias que nos acechan, que nos atormentan, que nos hacen la vida imposible. Nos ponemos nerviosos, cedemos y nos descontrolamos ante ellas. ¿Ese fue el ejemplo de Cristo? Ese fue el ejemplo del Señor ante el hidrópico, ante la amenaza de muerte, ante los señores y gobernantes fariseos, dueños prácticamente y diseñadores de la ley. ¿Ese fue el ejemplo que nos dejó el Maestro? Nos dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7, Él nos ha dado dominio propio. No temor, sino poder y amor y dominio propio. Jesús nos dio un ejemplo de saber enfrentar el problema. Y ese es el ejemplo que debemos tomar nosotros hoy día. ¿Cuántos tienen problemas? Es una pregunta muy atrevida. Hermana Milagro Torres, muy atrevida la pregunta. ¿Cuántos tienen problemas? ¿Ah? Todos. Y todos tenemos un problema en común. ¿Ustedes saben cuál es, verdad? Problema en común tenemos todos, por el cual todos sufrimos, por el cual todos nos llenamos de tensiones. Pero Jesucristo nos dejó un gran ejemplo: ser sobrio y velar, porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero nosotros vamos a ser sobrios, vamos a velar, porque Él está vencido en el nombre de Jesucristo. Jesucristo no desaprovechó la ocasión para hacer su papel aún en medio de las autoridades religiosas. Hermanos, nosotros como hijos de Dios debemos ser una bandera. Nosotros como hijos de Dios debemos ser un reservorio moral. Nosotros como hijos de Dios debemos denunciar la injusticia. Nosotros como hijos de Dios debemos señalar el abuso, pero no desde una bandera política, sino desde el punto de vista espiritual. Guerrear en el espíritu y hacer el trabajo que nos toque hacer. Jesús muy bien podía decirle al hidrópico: hijo, vamos a esperar mañana. Hoy no podemos hacer esto. Vamos a esperar mañana. Y mañana le pongo las manitas y se sana. Él lo podía hacer un día más, un día menos. Pero Jesucristo hizo el trabajo que debía hacer en el momento preciso. Eso debe ser la iglesia de Jesucristo. Debemos hacer el trabajo que debemos hacer en el momento preciso. Y no ser parte de la maldad, no ser parte de la ideología maligna, diabólica. No ser parte de la mentira, sino en todo momento fijar una posición bíblica como reservorio moral que somos en la sociedad. ¿Qué hace usted en contra del crimen? Ora en contra del crimen, ¿cierto? ¿Qué hace usted en contra de las desviaciones sexuales? Ora en contra de las desviaciones sexuales. ¿Qué hacemos al final del culto cuando nos vamos para que el Señor guarde nuestro camino? Oramos en contra de la delincuencia. Entonces también debemos orar en contra del abuso, de la maldad. Y no apoyar, y no valernos de la palabra para la palabra de Dios dice esto y tenemos. No, Señor, no utilicemos la palabra a nuestra conveniencia. La palabra de Dios es verdad y se cumple. Amén. Amén. Estaba frente a la autoridad, estaba frente al hombre enfermo, estaba frente a unas autoridades prácticamente políticas porque eran gubernamentales, pero Él hizo lo que tenía que hacer, porque Él era la verdad. No le importó la verdad que predicaban estos gobernantes fariseos. Él era la verdad y su verdad estaba por encima de todo. Por eso sanó al hombre hidrópico, porque era su deber como verdad en la tierra, sanar. Amén. Gloria al Señor.
No podemos ser evangélicos dependiendo de las circunstancias. No podemos ser evangélicos en la iglesia solamente. Debemos ser cristianos por convicción en todos lados y en todos los escenarios donde nos paremos. Defendiendo la verdad en todo momento. No podemos ser como el personaje de una película por ahí que llaman Fragmentado. 23 personalidades tiene. No podemos ser así. Una personalidad en casa, una personalidad en el trabajo, una personalidad en la oficina, una personalidad aquí, la personalidad espiritual en la iglesia, obviamente. No podemos ser así. Tenemos que ser seguidores de una verdad, de una enseñanza en todo momento y en todo tiempo. Amén. Amén. Gloria a Dios. No tenía temor a la trampa que le tejieron. Llevó a cabo el evangelio de restauración, de salvación, de sanidad, en ese escenario, aún al frente de los gobernantes. Tenía un amor por el prójimo. No le importó si era fariseo, no le importó si era la religión que tuviera. Tenía amor por ese prójimo que estaba necesitado de una sanidad. Porque Él era ese mandamiento que dice la palabra: el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y no hay mandamiento mayor que estos. No podemos decir que vivimos el evangelio si vivimos renegando, de crujano, si vivimos quejándonos y sin la voluntad de ayudar a aquel que necesite, pensando en mis intereses, pensando en abombarme yo, en tener yo, y no pensando en el necesitado, en el menesteroso. En estos días me conmovía, hermano, me conmovía que una hermana me decía: hermano, tome un medicamento que yo no conseguía para mi esposa, que no lo conseguía en ningún lado. Y la hermana agarró medicamento. Y hermana, ¿cuánto es esto? No, tome. Y la hermana necesita cualquier cantidad de medicamentos. La vida de los que le compró su hijo me trajo la mitad. Y me conmovió el hecho de que le decía: Dios mío, es una niña en el evangelio, está comenzando en el Señor. Y agarra de su pastilla para compartirla. Ese es el amor que debemos tener todos nosotros. Si tengo un medicamento, si tengo algo que necesita el que está necesitado al lado, ¿por qué no lo comparto? ¿Por qué no lo doy? Esa es la enseñanza que Cristo nos dejó, aún en el tiempo de la necesidad. No voy a dejar que el medicamento pase la fecha de vencimiento. No voy a dejar que los zapatos, cuando los guardo mucho tiempo, el cuero se vencen y se dañan. O si no, los vendo. No, hermano. Jesucristo dejó un ejemplo de amor y de misericordia a todo aquel que necesitaba. Y no le importaba estar frente a quien sea. Él hacía el trabajo que tenía que hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice el versículo 4: ellos callaron. ¿Qué más podían hacer? ¿Qué más podían hacer ellos? Ellos callaron. Y Él agarró, lo tomó y lo sanó. Si ellos decían que sí, iban en contra de la ley. Si decían que no, iban en contra del amor. Y como fueron vivos, prefirieron fingir demencia, hacerse los locos. Hermano, lo que pasa es que eso va más allá. Cuando habla la verdad, no hay nada que pueda contradecirla. Cuando habla la verdad, no hay nada que se pueda levantar contra ella. Cuando habla la verdad, todo argumento se cae y se rompe en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Y lo que ellos no sabían, que hasta la enfermedad la usa Jesucristo para, en este caso, para enseñarles a ellos. ¿Por qué no vino otro enfermo? ¿Por qué vino fue un hombre hinchado? Y ellos trajeron a ese hombre hinchado
Y ellos no sabían que estaban montados en la olla por el mismo Jehová de los ejércitos. ¿Usted sabe la cantidad de enfermedades que había en ese entonces? Ellos dijeron, bueno, vamos a buscar este hidrópico. Pero resulta que ese hidrópico era un hombre que estaba con una enfermedad de hinchazón. Jesús le estaba diciendo a ellos que hasta la hinchazón en nuestro ser, Él la podía sanar. Todos ellos eran unos hinchados. Todos ellos eran unos enaltecidos. Todos ellos eran unos altivos. Jesucristo la desinfló. Jesucristo restauró a este hombre enfermo y lo sanó. Y estaba dando un mensaje diciendo que Cristo era el único que tenía el poder aún de quitar la inflada. Le puso la agujita. Gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que dice la Biblia, si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Vamos a buscar quién. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie. Así estaban los fariseos, hinchados, inflamados, llenos de altivez, llenos de orgullo, llenos de grandeza, llenos de arrogancia. ¿Y qué dice la Biblia? Que el Señor mira de lejos ¿a quién? Al altivo. Ahí estaban hinchadotes. Y vino el Señor y les dio un ejemplo, que hasta ese hombre hinchado físicamente por una enfermedad quedó sano en el nombre de Jesucristo. Jesús, más allá de la sanidad de la enfermedad, les estaba transmitiendo un mensaje a ellos y les estaba diciendo que aún su altivez, aún su hinchazón, Él podía sanarla, porque Él es Cristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios sanador. Amén. Pero Jesucristo diría, esto no se acaba aquí. Ahora les hace otra pregunta. Y les dice, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? Y no le podían replicar estas cosas. Eran tan fuertes, hermano. Por eso es que, mire, hay que orar al Señor, hermano, para que ninguna idea que no sea la palabra de Dios se meta aquí en esta mentecita y se adhiera. Porque qué terrible es esto. Los fariseos se agarraban de las leyes para torcerlas. Se agarraban de las leyes, por ejemplo, en Éxodo 23:5, ahí habla de que si un asno o un buey caía y usted venía por el camino y lo veía caído, usted podía meter mano y podía levantarlo. Pero ahí no está hablando del día de reposo, ahí está hablando de las leyes de misericordia. Bueno, ellos se agarraban de allí. Entonces Jesús le dice, ¿será que si el buey y el asno el día de reposo caen en el pozo, ustedes lo recogen? Ellos quizás iban a reflexionar y decían, bueno, pero es que la ley dice que podemos hacerlo. Pero el día de reposo no podían hacer ningún trabajo físico. ¿Por qué Jesús les hace esa pregunta a ellos? ¿Por qué ustedes creen? Hermanos, Jesucristo hablaba directamente al corazón de los seres humanos. Eso no se les olvide nunca. Jesucristo habla directamente al corazón nuestro, al corazón del ser humano. Y la palabra de Dios dice en Mateo 6:21, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El buey y el asno eran unos animales muy cotizados en ese tiempo. Eran un medio para transportar. El asno, el burro, ahí transportaban las cosas. El que tenía estos animales tenía capital, tenía propiedad, tenía estatus. Y obviamente los gobernantes fariseos estaban llenos de asnos y de bueyes. Si un buey de esto o si un asno de esto caía en un pozo, se supone que debe ser un pozo de agua, los pozos donde agarraban agua, oye, había que hacer tremenda fuerza para sacar ese animal de ese pozo. Si caía en un pozo el día de reposo, ellos no podían dejar que el siguiente día, el domingo, para agarrar ese buey, porque iba a morir o se iba a ahogar el animal.
Pero como ese animal era el que le daba a ellos estatus, le daba a ellos cierto nivel social, les daba a ellos el capital que tenían, entonces Jesús les habla al corazón. Porque la palabra de Dios dice que donde están los tesoros del hombre está el corazón. Ahí los deja en el sitio el Señor Jesucristo. Los ubicó. No le podían replicar nada de lo que Cristo estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ellos querían cumplir la ley según sus intereses. Y ponían sus intereses por encima del amor y de la misericordia. Como les dije inicialmente. Ponían su ideología, su idea, su conocimiento acerca de la ley que en el camino habían torcido, la ponían por encima de todo. Pero no toques lo mío. No me toques los bueyes. No me toques los burros. No me toques el asno. Porque esos son los que me dan a mí estatus. Jesucristo estaba enseñando a estos hombres de que no era lo que dictaba nuestro corazón. Porque allí está muchas veces anidado lo que nosotros deseamos. El interés, mi bienestar. No, es el amor. Es la misericordia hacia aquel que necesita, hacia aquel que está necesitado, hacia aquel que tiene una necesidad fuerte. Pero ¿qué hace el ser humano? Por encima pone sus ideales, por encima pone sus ideas, por encima pone el deseo de estar él bien y tranquilo y cómodo. Y eso no es lo que predicaba Jesús. Ellos creían que podían desafiar las enseñanzas del maestro. Y el maestro lo que quiere es que nosotros como pueblo de Dios nos rindamos a él, creamos a él y hagamos lo que él nos dejó en su palabra escrito de enseñanza. Amén. Amén. Él habla directamente al corazón de los hombres. Ellos no iban a dejar allí su capital en el pozo. Pero entonces se agarraban de un comodín de la ley, la transformaban y decían, bueno, no, si se cae el animal en el pozo, la ley dice en Éxodo que puedo, por misericordia, levantar. Muchas veces anteponemos nuestros intereses propios por encima de la palabra de Dios. Pensamos en nosotros egoístamente muchas veces, en nuestras prioridades, en nuestros logros. El que tiene poder en su poder, el que tiene estatus en su estatus, el que tiene cierta comodidad en su comodidad. Y no nos ponemos en el lugar de aquel que realmente necesita. Y en eso consiste el amor de Jesucristo, el amor de Dios. Por eso Él enseñaba de la manera como enseñaba. Mató varios pájaros de un solo tiro, como dicen por allí. Porque así es el maestro. Se vale de cualquier cosa para enseñarnos. Y es la enseñanza que debemos todos asimilar y tener en nuestras vidas. Por eso le decía a esta muchacha, es solamente Jesucristo el que puede satisfacer al ser humano. Es solamente Jesucristo el que puede traer felicidad al ser humano. Solamente Cristo. Más nada ni más nadie. ¿Cuántas vidas frustradas? ¿Cuántas vidas llenas de desesperanza? ¿Cuántas vidas llenas de pesimismo? Hermano, usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Y como les decía anteriormente, así sea una persona anciana que vea que no logró, porque a veces llegan los pensamientos. Tantos años, no tengo esto, no tengo lo otro. No, tiene a Cristo. Tiene a Jesucristo. Todo lo que usted pueda lograr en esta vida, ok, no es malo, pero eso va a pasar. Y cuando se lo lleguen al cementerio, las aves de rapiña, cuando esté metiéndolo en el hueco o en el horno allá incinerándolo, las aves de rapiña alrededor ya están planificando cómo van a hacer para conseguir las claves del banco y para las propiedades de las casas. Eso es así, hermano. Y quizás no es todo 100%, pero en su mayoría.
Lo importante es Jesucristo en nuestras vidas. Es el único que me brinda a mí la esperanza trascendental de ir a una vida eterna, porque todo esto va a pasar. Hoy día vivimos quebrantados ante un desafío. El día de ayer, nuestro país, Venezuela, estaba a nivel mundial siendo noticias. Nosotros como hijos de Dios debemos anclarnos en la verdad, que es la palabra de Dios, y esperar en Él. Si creemos en un Dios de justicia, aunque venga el desánimo, aunque venga por momentos la decepción, la desesperanza, debemos entender que nuestro Dios es el sol de la justicia. Él es el todo en todo, y Él no puede ser burlado. Él mira de lejos al altivo y Él hará su obra. Y como dice la palabra en el Salmo 46, por allí dice que Él quiebra la lanza y rompe el arco de todo aquel que quiera atacar a su pueblo. ¿Cómo lo hace? No sabemos, pero lo hace en su poder y su soberanía. Amén. Lo cierto del caso es que la iglesia de Jesucristo debemos entender que el Señor Jesucristo enseñó desde esos 12 discípulos hasta hoy, que somos ¿cuántos? ¿Le dijimos? 800 millones de seguidores de Cristo. Lo comenzó con 12. Hoy día son 800 millones aproximadamente. ¿Con qué intención lo hizo? ¿Con qué intención lo enseñó? De que nuestras vidas realmente alcanzaran la satisfacción, de que nuestras vidas no se frustraran ni se llenaran de desesperanza. Y mire qué poder hay detrás de esa enseñanza: convertir un número de 12 en 800 millones más los que han partido con Él. Oye, hay un poder sobrenatural allí. Y ese poder sobrenatural es el mismo Cristo, el Espíritu de Él, el Consolador, que está entre nosotros hoy día y nos garantiza y nos dice: no temas, yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos creemos la palabra? Amén. ¿Cuántos creen que son discípulos de Jesucristo? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor tiene poder y dominio y control de nuestras vidas? Amén. ¿Y cuántos creen que estamos bajo la cobertura del Dios Altísimo? Amén. Hermano, Dios hará. El Dios de poder y de justicia hará. Él desinfla al hidrópico. Él tumba los argumentos de los fariseos. Él tumba las trampas con la ley para hacer daño a su pueblo. Él derriba todo argumento que se levante en contra de la palabra de Dios, con el fin de hacernos completos en Él, con el fin de hacernos una vida plena en Él. Y lo dice Colosenses 2:10: y vosotros estáis completos en Él. ¿Cuántos están completos en Cristo? Vamos a ponerse nuestros pies. El día de hoy, la enseñanza la llevamos de esta hora porque hoy vamos a clamar por nuestra nación. Amén.